gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Aunque el cielo y la tierra se deshagan ante el fiel, confundido no será jamás. Su confianza en el Señor es más grande que el temor y el peligro real. Al lugar de los conflictos nunca solo llegará el cristiano que confía en Dios. El poder del tentador nunca puede con la fe del creyente fiel. La fe del fiel agrada a Dios. Nadie más recompensado será aquel probado en todo que nunca se dio. Se equivoca el enemigo atacando al santo fiel, presa fácil no será jamás, mas de pronto se da cuenta de su lamentable error al luchar con Dios. El creyente fiel confiesa su riqueza en el Señor y el poder real que hay en Él. En la lid cual nazareo hace uso de su fe en la fuerza de Jehová. La fe del fiel agrada a Dios. Nadie más recompensado será aquel probado en todo que nunca se dio. La fe del fiel agrada a Dios. Nadie más recompensado será aquel probado en todo que nunca se dio. Vamos a continuar nuestro estudio. Habíamos comenzado a ver la primer caída de Satanás. Una persona que cayó, está por debajo de su capacidad. Y así fue con Satanás. Él en su caída perdió mucha autoridad y poder, porque no tiene el mismo poder que tenía cuando estaba en lo alto y cuando se paseaba dirigiendo los coros celestiales. Pero eso no significa que él no tiene poder. Él tiene poder. Nosotros a veces
tenemos tanto miedo al poder de Satanás porque desconocemos cuál es su lugar ahora. Nosotros estamos sobre el poder de Satanás, y esto vamos a ir aprendiendo a medida que desarrollemos el estudio. Y vamos a volver en Isaías capítulo 14. Bueno, Dios, esta profecía es especialmente para el rey de Babilonia. Así encontramos, capítulo 14 de Isaías, dice en el verso 4, y dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Dios usó el orgullo y la soberbia de este rey para mostrar lo que sucedió en los cielos con Lucero. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? Así era este rey. Iba detrás de ciudad y ciudad y oprimía a las naciones que él conquistaba. Era de mucho poder, tenía mucha capacidad. Y este rey llegó en su soberbia y en su orgullo a representar a Satanás mismo. Note qué impresionante. El hombre puede ser orgulloso, puede ser soberbio y puede tener la misma soberbia y orgullo de Satanás. Esto nosotros a veces no entendemos, hermano. Dios aborrece los ojos altivos, porque eso no es propio del hombre. Dios no formó al hombre así. Esto es propio de Satanás. Esa forma a veces de hablar del hombre, como este rey. Pero dice que él iba a hacer un proverbio. Un proverbio. Él iba a quedar como un dicho, como un refrán, así como un menosprecio, despectivamente, por su actitud tan orgullosa y cruel. Porque a pesar de que este rey se creía tan grande y era tan arrogante, iba a caer. Dios le iba a juzgar. Y así, hermano, Dios siempre juzga la altivez. Nosotros no debemos ser altivos. Más vale dejar que nos humillen. Porque hay un principio. Vamos a leer en Lucas capítulo 14 en el verso 11. Lucas capítulo 14 es propio ahora de la naturaleza del hombre, la naturaleza caída del hombre, no querer humillarse. Dice en Evangelio de Lucas capítulo 14 en el verso 11: porque cualquiera que se enaltece será humillado. Este es un principio de Dios y esto no se puede cambiar. Esto empieza diciendo cualquiera, para cualquiera, pastor grande, pastor chico, de muchos años, de pocos años, padre, hijo, patrón. Esto es algo que nadie puede escapar, porque esta es la justicia de Dios. Es su forma de regir con justicia lo que Él creó. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenemos, por ejemplo, máximo a nuestro Señor, que se humilló hasta no poder humillarse más. Llegó y tocó el fondo de la humillación. Entonces el que se humilla será enaltecido. Nosotros queremos exaltarnos, queremos mirarnos a nosotros, queremos que otros nos miren y nos exalten. Esa es nuestra carnalidad. Pero con Dios no es así. Él sabe humillar
a los que se enaltecen. Y esto es lo que ocurrió con Satanás. En Isaías capítulo 14, otra vez, vamos en el verso 13. Tú que decías en tu corazón. Y esto tenemos que ver que él no logró hacer lo que él quiso. No es que él dijo, bueno, agarren mi trono entre 4 o 5 ángeles, vamos a subir la escalera y vamos a poner sobre el trono de Dios. No, en el corazón nomás dijo. No llegó a hacer. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. En los lados del norte es el lado predominante siempre en la creación, el norte. Nosotros encontramos el norte y enseguida encontramos los demás puntos cardinales. El lado del norte es el lugar del trono de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él pensó en su corazón nomás. Y cuando pensó, dice en el verso 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Note que Dios miró en el corazón de Lucifer, de Lucero, y vio ese pensamiento altivo, y ahí nomás le derribó. Vamos a leer en Job, vamos a ver un poquito más acerca de lo que ocurría antes de la creación y durante la creación, y cuál era el lugar de este, como fue llamado, Lucero, hijo de la mañana. Job 38 en el verso 4. Acá vemos que Dios le hace algunas preguntas a Job. Por supuesto que él no sabía. Job pensaba que sabía muchas cosas. Pero si Dios no nos revela, muchas cosas, hermano, están ocultas de nosotros. Y Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La tierra que está sostenida por la palabra de Dios. Usted ve al universo entero, los planetas, el sol, la luna, las estrellas, están colgando en el espacio infinito. ¿Y qué sostiene? ¿Qué le puso fundamento? Bueno, la palabra está sosteniendo todo. Todo está sostenido por la palabra de Dios. ¿Dónde estabas tú? Dice. La palabra de Dios es más antigua que cualquier pensamiento y sabiduría del hombre. Házmelo saber si tienes inteligencia. Job pensaba que era espiritual. Y muchas veces nosotros perdemos el tiempo pensando así. Hermano, hasta que el Señor venga, vamos a alcanzar mucha espiritualidad, hermano, ¿sabes? Pero siempre tenemos que saber que nos falta y que necesitamos seguir aprendiendo. No debemos llegar a pensar o a escuchar, vamos a escuchar mucho y pensamos que todos están equivocados y solo nosotros sabemos todo. Así llegó a ser Job dentro de su corazón. Y Dios descubrió esto. Por eso Dios le habla a Job. Le habla así. Porque él hablaba, hasta que en el último capítulo recién dice, hablaba de lo que no entendía. Y así es con nuestra experiencia. Hablamos, decimos y pensamos que sabemos, hermano. Yo siempre cuento, yo pensé, hermano, que sabía. Jovencito era, hermano, pues leí todos los estudios y estudié en un lugar y yo pensaba que sabía. Hasta que el Señor trató conmigo y me di cuenta que no sabía nada. Y ahí el Señor comenzó en mi vida, hermano. Recién ahí el Señor pudo comenzar. Y todavía, hermano, me falta muchísimo. Porque, hermano, estamos aprendiendo. Porque ahora necesitamos la revelación profunda que viene a través de Dios, a través del poder de su Espíritu Santo. Y dice, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel?
¿Sobre qué están fundadas sus bases? Está flotando. ¿O quién puso su piedra angular? Y nota el verso 7. Acá Dios nos hace ver durante la creación del universo lo que sucedía. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Mientras Dios creaba, Lucero hacía alabar a los seres celestiales. Mientras Él creaba, antes de su caída, Él hacía alabar a todo lo creado. Cuando alababan todas las estrellas del alba, o otra versión traduce los luceros de la mañana, le llama igual que a Él. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. Así hablando especialmente como creación, hijo de Dios como creación. Así vemos que Él tenía realmente un lugar muy importante. Un trono con mucha autoridad. Él guiaba, como hemos dicho, las alabanzas celestiales. Pero vemos que en su corazón Él no estuvo conforme con ese lugar tan alto. Y tenemos que entender que este ángel no fue como nosotros levantado. Los ángeles, a diferencia del hombre, nacieron en el cielo. Nosotros nacimos en la tierra y fuimos levantados después a los cielos. Ellos no entienden la redención como la entendemos nosotros. Por eso es que Dios empezó a hacer de otra forma. Dios al que es humilde lo levanta. Él hace habitar en silla de príncipe a los humildes. Pero vemos que este ser quiso ocupar un lugar muy grande, y así, hermano, es hasta el día de hoy. Vamos a leer primeramente en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 3. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 3. Hasta el día de hoy, Satanás procura hacerse adorar y que le sigan como si Él fuese Dios. Pero va a llegar un tiempo donde Él va a intentar entrar en el templo de Dios, que va a estar en Israel. Y dice la palabra: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Este es el anticristo, el hijo de perdición. Y note cuál es el deseo de este hombre. Es un deseo muy antiguo, porque este hombre tendrá a Satanás encarnado en él. Nosotros tenemos a Cristo encarnado en nosotros. ¿Dónde está Cristo? En mí. Cristo vive en mí. Pero este hombre tendrá a Satanás encarnado en él, y con un crecimiento, y no será el único que tendrá a Satanás encarnado. Muchos han nacido realmente de la maldad. Y dice el verso 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Quiere borrar, si fuese posible, el nombre de Dios de la tierra y del corazón del hombre. Y aún más, dice, o es objeto de culto. Aquí, en este momento, esto va a ocurrir en los últimos 3 años y medio de la Gran Tribulación, todas las religiones que usan a Dios o a Jesús de alguna forma serán perseguidas. Aún las religiones falsas van a ser perseguidas, porque mencionan a Dios y dicen que va a haber otro Dios. Este hombre va a imponer el culto a él, el culto al hombre. Por eso va a ser el 666,
el número del hombre en su perfecto estado. Él va a ser un hombre que va a llamar la atención con soluciones. El hombre de la hora, el hombre ahí que va a tener realmente un aspecto de buena persona, un político, moral, religioso. Todas esas sumatorias va a haber en el anticristo. Y él se va a oponer y va a decir: yo soy Dios. Y dice aquí: tanto que se sienta en el templo de Dios. Este fue su deseo antiguo, sentarse en lugar de Dios. Y yo vuelvo a decir, hermano, esto empieza porque no queremos tener uno arriba de nosotros. No queremos respetar la autoridad. ¿Y en qué ámbito, hermano, no hay autoridad? Dios puso las autoridades en el hogar, en la iglesia. Y no queremos, Él no quiso sentir a nadie sobre Él. Y así, hermano, esto entra también en el corazón del hombre. Yo vuelvo a decir, muchos dicen: yo no tengo pastor, por eso yo no creo en los hombres. ¿Cómo va a andar sin autoridad? Tiene que tener pastor, porque Dios estableció. No puede. Pero hay un sentir en el hombre que es igual, que él es su propio pastor. Decía un hermano, muchos quieren ser pastor porque piensan que ser pastor es mandar. Yo le puedo asegurar que no. Ser pastor no es esto el púlpito. Ser pastor es abajo. Cuando nos bajamos de acá, ahí viene el león y el lobo y le va a atacar. Y usted tiene que seguir siendo pastor. Porque si no, hermano, y no es fácil. Por eso es que Dios, para dar un lugar, para dar un ministerio, primeramente le humilla a una persona. Cuando un hermano está siendo muy humillado, hermano, es porque Dios le va a dar, le va a enaltecer. Porque Satanás no fue humillado, él tomó ese lugar. Acuérdense que él nació en un lugar elevado y glorioso, pero Dios cambió la forma con el hombre. Cuando el creyente es humillado, está siendo preparado para un lugar más elevado, y eso vemos en la historia de José. José, para llegar a ser gobernador en Egipto, tuvo que aprender a ser el mejor esclavo, tanto que le dejaron a los demás esclavos a su cargo. Y luego le llevaron preso, y ahí fue el mejor preso. El que se humilla, y después Dios le sacó. Podemos leer antes de seguir aquí, sin perder este pasaje en Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, capítulo 3, en el verso 6. Primera de Timoteo, está luego de Segunda de Tesalonicenses. Acá nomás, una hoja, de vuelta a la hoja y va a encontrar. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 6. Está hablando de los requisitos de los obispos. Y dice en el verso 6, no un neófito. ¿Qué es neófito? No uno que recién comienza o que recién empieza para ser un pastor, un obispo. Porque dice, no sea que envaneciéndose, enorgulleciéndose, pensando que sabe todo, se caiga en la condenación del diablo. Este es el peligro. Yo he visto muchos hermanos, pastores, y dice, bueno, mañana se levantan obreros, nadie falta. A ver si me toca a mí, dice. Y levantan, hermano. Y después los obreros sacan chapa. A mí me levantó el apóstol fulano de tal. Me levantó el pastor y, guay, si vos le llegáis a decir algo. ¿Y a vos quién te levantó? Dice. Y por eso dice, no un neófito. Tiene que pasar por mucha humillación.
Y esto no es algo que se me ocurre a mí, hermano. Si usted ve la vida de los hombres de Dios, si usted ve la vida de Moisés, la vida de Jacob, Moisés fue llevado 40 años en el desierto para que él aprenda a pastorear ovejitas, para pastorear luego un pueblo. Con David igual. David, ¿cuántos años corrió y fue preparado en humillación por Saúl? Así que vemos que hay un principio. El que se humilla será exaltado. Por eso no puede ser un neófito. Muchos anhelan este lugar. Pero hay un peligro, se puede envanecer. Porque esa es la condenación del diablo. La condenación del diablo es justamente el orgullo. Capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, en el verso 4, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así hace el anticristo. ¿Está Dios? Dice. Vienen a buscar a Dios. ¿Está Dios? Sí, yo soy Dios, dice. Se hace pasar por Dios. Y así realmente ese espíritu entra, hermano. Entra porque habíamos visto en el verso 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esta es parte de la apostasía. El hombre siendo señor sobre otros hombres. Especialmente los pastores, muchos toman esta forma sobre los hermanos. Bueno, pero vemos que Dios no quiso, Dios le derribó. Esto es lo que ocurrió, hermanos. Dios le derribó, Dios le hizo caer. Esta es la primer caída de Satanás. Dios no iba a permitir. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 1 en el verso 13. Hebreos capítulo 1 en el versículo 13. Vamos a ver, el apóstol Pablo nos dice palabras importantes. Dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A cuál de los ángeles? ¿Será que Dios tenía ese lugar para un ángel? No, Dios nunca tuvo el lugar, ni siquiera a su lado, al lado suyo, para un ángel. Pero Satanás quiso ir mucho más allá de eso. Pero aquí vemos que la palabra dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? ¿A dónde dice? Pero Satanás quiso ocupar este lugar. ¿Pero a cuál de los ángeles? Sin embargo, el Señor está sentado a la diestra en el trono, en las alturas. Y en Él, en Cristo, nosotros también estamos sentados juntamente con Él, a la diestra del trono de Dios. Este lugar no era para Él, pero Él quiso ocupar este lugar. Podemos leer en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, en el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás demasiado quiso ocupar el lugar que nosotros ocupamos en Cristo, pero sin Cristo. Él quiso ir más todavía, más allá. Por eso Él nos acusa constantemente delante de Dios y mira nuestra debilidad para menospreciar el lugar que el Señor nos dio en los cielos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, Satanás nos acusa de día y de noche, y los hermanos carnales, legalistas. El hermano carnal le va a acusar día tras día tras día, porque así es realmente. Y dice en el verso 34: ¿quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así vemos al Hijo a su diestra, a la diestra de Dios, ocupando el lugar de más confianza, el lugar de más grande honor. Así que bueno, Satanás habíamos visto que fue expulsado. Vamos a Isaías capítulo 14, en el verso 15. La caída de Satanás. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas capítulo 10, en el verso 18. Evangelio de Lucas capítulo 10, en el verso 18. Podemos leer verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les responde y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto sucedió aquí. Cuando habíamos visto que cuando él cayó, cayó con tanta fuerza, así como un rayo que cae. Cuando cae el rayo, usted sabe, ¡blum!, cayó. Así cayó Satanás y desordenó todo. Así que vemos cómo sucedió. Pero habíamos visto también que él cayó y quedó su reino en el segundo cielo. Habíamos visto que hay 3 cielos. La Biblia siempre habla de cielos. Fíjese que no habla como comúnmente habla el hombre, el cielo. Nosotros decimos el cielo. Vamos a leer en Génesis capítulo 1, en el verso 1. Qué importante es poder entender. Desde el principio creó Dios los cielos, los 3 cielos y la tierra. Y habíamos separado que el primer cielo es este que nosotros vemos. Hoy vemos que llega hasta el cielo azul. Hoy está despejado nuevamente. El segundo cielo podemos ver de noche el espacio. Que el hombre dice el espacio infinito. No, el espacio tiene un límite. El espacio. Allí está Satanás en el segundo cielo. Muchos piensan que Satanás está con una olla así grandota en el infierno bailando alrededor. Satanás no está en el infierno. Un día va a estar en el lago de fuego. Pero Satanás ahora está en el segundo cielo, en los lugares celestes. Vamos a leer en Efesios capítulo 6. Dice en el verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Y dónde están? En las regiones celestes, en las partes más bajas de las regiones celestes, en el segundo cielo. Cuando el Señor resucitó, se escuchó un estruendo, hubo un estruendo, porque Satanás, con una pared de demonios, estaba tratando de interponerse entre el primer cielo y el tercer cielo. Quería evitar la resurrección del Señor. Pero tenemos un poderoso Salvador que penetró los cielos, penetró la pared de demonios
ingresó a los cielos triunfante, vencedor, y nosotros con Él. Él abrió un camino, hermano. Cuando el Espíritu Santo descendió, vamos a leer también, vamos a ver en Hechos, capítulo 2 de los Hechos. Capítulo 2, verso 1 de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo, primeramente, ¿qué? Un estruendo. Otra vez Satanás tratando de impedir que el Espíritu Santo descienda y quede. Otra vez un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Así vemos que Satanás opera desde el segundo cielo, y para él es como el océano. Vio que el océano, las tempestades se forman por el movimiento de los astros. Hermano, las corrientes, las mareas, siguen a la luna que gira alrededor de la Tierra. Se originan porque la luna es como el imán. Cuando usted lo da vuelta y le hace sin tocar, le empuja al otro imán. Entonces la luna empuja las mareas, y las mareas se forman en la Tierra y giran alrededor de la Tierra. Así influyen los astros sobre la Tierra, y de la misma manera influye Satanás sobre el mundo, desde los lugares celestiales. Él está influyendo, y las corrientes de este mundo, y el creyente muchas veces se encuentra yendo detrás de la corriente de este mundo, para que podamos entender de una manera gráfica. Y desde allí Él opera, bien organizado, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Hay príncipes. Así como en el cielo había jerarquías, bueno, Satanás, bien organizado por jerarquías, opera. Él no es omnisciente, omnipresente, omnipotente, no tiene los atributos que tiene Dios. A veces nosotros pensamos que, bueno, Satanás está en todos lados. No, Él llega a todos lados por causa de su organización. Hay ángeles que son gobernadores, que pueden estar operando en una región, y a su cargo otra vez tienen gobernadores o huestes espirituales, y así van operando. Por eso la palabra nos enseña, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No es que Dios nos dejó sin defensa. La palabra es nuestra defensa. Tenemos una armadura, la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Así vemos que Satanás, vuelvo a decir, opera desde el segundo cielo. Ahora también vamos a ver que Él no siempre va a poder estar allí. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12, primeramente en el verso 7. Apocalipsis capítulo 12 en el verso 7. Y dice: después hubo una gran batalla en el cielo, y aquí está luchando Miguel, y sus ángeles luchaban contra el dragón, contra Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles. Note que esta batalla se va a librar ¿dónde? En el cielo. ¿En el tercero o en el primero o en el segundo? En el segundo. Acá ya entendemos dónde va a ser esa batalla. Ya puede anotar en su Biblia. Hubo una gran batalla en el cielo. Ahora, Él no tiene esa libertad de ir al tercer cielo constantemente, aunque Dios permite que desde un lugar más bajo Él haga lo que quiere hacer, que es acosar.
Y luchaban contra el dragón y sus ángeles. Y no te dice en el verso 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el segundo, ¿no? En el segundo cielo. ¿Por qué? ¿Por qué ya no se halló lugar para ellos? Vamos a leer la respuesta, ¿por qué ahora ya no hay lugar en el segundo cielo? Vamos a leer, leímos hace poquito, en Efesios capítulo 4, en el verso 10. Efesios capítulo 4, en el verso 10. Tenemos que aprender bien esta realidad. Efesios capítulo 4, en el versículo 10. Y dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hoy la iglesia, habíamos leído capítulo 3 de Efesios también en el verso 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Note esto, hermano. Parte de la iglesia está acá en la tierra y parte está en los cielos. ¿Y por qué llega un momento que no se haya allá lugar para Satanás en el segundo cielo? Bueno, esto va a suceder durante la tribulación y la gran tribulación. La iglesia va a ir subiendo por filas. Y dice, ahora sí vamos a entender Efesios capítulo 4, verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De qué? De los santos. Entonces, el cielo es de los santos, es de los hijos de Dios. ¿Qué está haciendo este usurpador ahí? Satanás es un usurpador. No es de él el cielo. Pero él está allí con un propósito en este tiempo. Entonces los santos subiendo, y ahí se arma una lucha. Pero no prevalecieron, dice. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 12, verso 8. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ya no pueden estar en el cielo. Entonces, ¿dónde van a ir? Y fue lanzado fuera, verso 9, el gran dragón. Y acá, para que no nos confundamos, le dice con su nombre y su apellido. Fue lanzado fuera el gran dragón. Esto va a ocurrir, ya vamos a estudiar, 250 días antes del milenio. Si usted quiere anotar para saber, fue lanzado fuera el gran dragón, fuera del segundo cielo, porque ya todos los santos van a estar arriba. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Y dónde fue arrojado? A la tierra, pobre de los habitantes de la tierra. Lo que va a hacer, hermano, no hay quien ore por la gente, por la humanidad. Se van a encontrar que Satanás con todos sus ejércitos va a estar acá en la tierra, operando sin límite para destruir la humanidad si fuese posible y para perseguir a Israel. Por eso nosotros desde ahora oramos por Israel. ¿Sabe, hermano? Oramos por la nación de Israel porque tienen que pasar por esta hora. Satanás va a ser tirado en la tierra. Pero nosotros, ninguno de nosotros vamos a estar acá, hermano, en ese tiempo. Nosotros ya estamos en los cielos. Ningún creyente va a estar, ya está, vuelvo a decir, está en su casa celestial. Pero Satanás va a ser tirado. Y esta es la segunda caída de Satanás. La segunda caída. Hermano, ¿está entendiendo un poquito? ¿Se entiende, hermano? ¿Cuándo va a ser? Esa es la segunda caída. Va a caer arrojado a la tierra. Y dice, y sus ángeles, aquellos que están bajo su autoridad y fueron convencidos para ir contra Dios mismo, fueron arrojados con él. Y noten el verso 10.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y poder. Note que esta voz se escuchó ¿dónde? En el cielo. Los cielos completamente purgados. Para Dios es una ofensa la presencia de Satanás aún en el segundo cielo. Y Dios está esperando ya purgar de este ser tan maligno aún los cielos. Entonces, cuando Satanás se ha echado en la tierra, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El acusador. Esta es el trabajo principal de Satanás, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así Satanás le va a acusar: vos sos esto, vos sos lo otro. Pero también dice en el verso 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, que limpia de todo pecado. No he notado iniquidad en Jacob, dice Dios. Y el abogado nos defiende, pero Satanás nos acusa. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bueno, este es un poco más profundo. Así que vemos la segunda caída de Satanás, cuando va a ser. Esto es algo muy hermoso. Bueno, pero vamos a dejar acá, hermano. Ya llegamos a nuestra hora. Pasó, ¿eh? Que el Señor bendiga la porción. Creí estar solo en mi dolor. No vi que muy cerca estabas tú. Perdón, Cristo amado, por no recordar que tú prometiste mi carga llevar. ¿Cómo puede ser que no percibí tu presencia allí, levantándome? Me diste fuerzas, Señor, para ponerme de pie. Me pusiste en el camino para ir a casa otra vez.